Chananan, chananan. is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sani y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de 7 futbolistas que estuvieron presentes en Qatar 2022 y con seguridad les puedo afirmar no van a estar en el Mundial 2026. Obviamente no voy a hablar de jugadores que renunciaron a su selección o que se han retirado en estos 4 años, sino jugadores que siguen vigentes, muchos de ellos son jóvenes, pero que lamentablemente su nivel no les ha permitido sostener su convocatoria a su seleccionado nacional y hoy en día están lejísimos de poder estar en la próxima cita mundialista. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin darle mucha más vuelta, comenzamos con la idea del mismo. Comencemos hablando del caso de Hakim Ziyech. Sin duda para mí el jugador más destacado y la figura indiscutida que tuvo la revelación del último mundial. Marruecos llegando a semifinales y quedándose con un cuarto lugar, eliminando a Portugal y a España en el camino. Sin duda fue la selección que sorprendió a todos en esa Copa del Mundo. Y para mí el emblema, el jugador más destacado, el más talentoso que tenía esa selección marroquí era Hakim Ziyech, el extremo del Chelsea, que tenía 28 años y jugó los 7 partidos a Copa del Mundo, fue el capitán, marcó un gol y dio también una asistencia. Sin embargo, Hakim Ziyech, que parecía tener todo para estar en el próximo Mundial, tuvo unos muy malos 4 años, en los cuales del Chelsea se fue al Galatasaray, no le fue bien en el fútbol turco, terminó llegando al fútbol catarí para jugar en el Al-Duhail y estuvo un año casi sin jugar hasta que finalmente firmó por el Wydad Casablanca, que hoy en día es un equipo de su liga, de la liga marroquí. No es convocado con la selección africana desde noviembre del año 2024. Estamos hablando de que ya ha pasado casi un año y medio de que no juega con la selección marroquí. No estuvo en la Copa Africana de Naciones, a la cual llegaron a la final y además se celebró justamente en territorio marroquí. Tuvo diferencias, peleas, discusiones con el técnico de la selección y hoy les puedo asegurar sin ningún tipo de duda que Ziyech no va a estar en el próximo Mundial. Un futbolista joven que fue al Mundial de Qatar y no tuvo minutos, pero sin duda por la proyección que tenía, pensábamos podía llegar a ser el próximo lateral izquierdo de los Países Bajos, es el caso de Tyrell Malacia. Este joven que había fichado apenas unos meses antes de que se juegue el Mundial de Qatar por el Manchester United, que fue al Mundial con los Países Bajos, caería frente a Argentina en los cuartos de final, no tuvo minutos en ninguno de los partidos por parte de Van Gaal, pero tenía solamente 22 años y laterales izquierdos muchos no abundan. Uno creía que si se lograba afianzar en el United seguramente iba a tener muchas más oportunidades. Sin embargo, solamente iba a volver a ser convocado en 3 ocasiones con la selección de los Países Bajos y desde junio de 2023 que no volvió a estar nunca en la nómina. Un jugador que muchas lesiones lo mermaron y que en el Manchester United en estos 3 años y medio apenas pudo jugar 48 partidos. No marcó goles, no dio asistencias. Se fue a préstamo al PSV Eindhoven, apenas jugó 12 partidos, tampoco marcó goles, tampoco marcó asistencias y hoy en día con 26 años sin duda es una de esas carreras que lamentablemente se han truncado. En Alemania hay un nombre que lamentablemente a los argentinos nos trae muy malos recuerdos, que es el de Mario Götze. Futbolista que comenzó su carrera destacando y mucho en Borussia Dortmund, que luego pasó por el Bayern Múnich y que tuvo la oportunidad, después de una gran temporada en el PSV Eindhoven, de ir convocado al Mundial de Qatar 2022. Lamentablemente para él y para Alemania fue un fracaso absoluto. Alemania se iba a ir en fase de grupos y Götze apenas iba a disputar 34 minutos en el torneo. Después de eso fichó por el Eintracht Frankfurt, donde en estos 4 años jugó bastante, 143 partidos, marcó 12 goles, dio 21 asistencias, pero claro, aparecieron otros jugadores, su nivel tampoco fue superlativo, no pudo mantener esa gran versión que había mostrado en la Eredivisie y rápidamente perdió su lugar en Alemania. Su última convocatoria data de marzo de 2023, en lo que fue una victoria 2-0 frente a Perú. Sin duda Götze con 33 años está más cerca del retiro que de poder estar en el próximo Mundial. Sin duda uno de los bajones más grandes que hemos visto en los últimos 4 años entre una ventana mundialista y la otra la podemos encontrar en Inglaterra, que es el caso de Kalvin Phillips, futbolista que había llegado al Mundial de Qatar como una pieza importante de la selección inglesa, que jugó algunos partidos inclusive, tuvo 2 oportunidades ingresando desde el banco y que recientemente había fichado por el Manchester City a cambio de 50 millones de euros. Sin embargo, desde su llegada al conjunto de Guardiola
su carrera se vino totalmente abajo. En el City apenas tuvo oportunidades, después de un año y medio lo mandaron a préstamo al West Ham, iba a pasar a préstamo después por el Ipswich Town, equipo con el cual además iba a descender, no iba a tener la verdad buen rendimiento en ninguno de ellos, y en la actual temporada con el City, como no consiguió equipo, se quedó bajo las órdenes de Guardiola y apenas ha jugado 7 minutos en toda la temporada. Su última convocatoria con Inglaterra nos tenemos que ir hasta noviembre de 2023. Un jugador que parecía destinado a ser uno de los volantes durante muchos años de la selección inglesa, pero que lamentablemente su mal paso por el City terminó condenando su carrera. Siempre en las Copas del Mundo Brasil lleva a algún delantero random que aparece en su liga y le termina dando la oportunidad de ir a un mundial. Bueno, en Qatar 2022 la posibilidad fue para Pedro. Y no lo digo despectivamente lo de random, pero sí es cierto que son jugadores que no están normalmente en la órbita de la selección, pero meses antes tienen un muy buen brasileirao y los termina convocando. Pasó con un montón de jugadores, en su momento por ejemplo con Fred, por citar alguno, ojo, por ejemplo que también fue convocado a un mundial. Bueno, en Qatar le tocó a Pedro. En ese mundial jugaría 2 partidos, frente a Croacia y frente a Camerún, no iba a poder marcar goles, y después de eso la verdad es que no tuvo muchas más chances en Brasil. Apenas iba a volver a ser convocado en 2 amistosos frente a Guinea y Senegal, partidos que se disputaron en junio de 2023, y no iba a volver a ser convocado con la selección brasileña. Una Brasil que evidentemente tiene mucho nombre arriba, una Brasil en la cual empezaron a aparecer muchos delanteros, desde João Pedro, Mateus Cunha, desde Caio Jorge, Víctor Roque, Endrick, y que fueron relegando cada vez más y más a un Pedro que no lo hizo mal en Flamengo, fue campeón de Copa Libertadores, campeón del Brasileirao, sigue siendo el delantero titular, ha marcado varios goles, pero está claro que hoy en día ya no es el delantero de moda en Brasil como sí lo era en su momento cuando lo llevaron a Qatar. En Francia hay un jugador que no duerme de Qatar 2022. Él mismo lo ha contado en muchas entrevistas. Randal Kolo Muani seguramente no se va a olvidar nunca en su vida la última jugada que tuvo en sus pies para que Francia pueda coronarse campeón de ese mundial y que finalmente terminó en la atajada histórica de Emiliano El Dibu Martínez. Kolo Muani se ganó su lugar en esa Copa del Mundo unos meses antes y tuvo un desempeño bastante destacado, jugando la mayoría de los partidos. En ese momento el Paris Saint-Germain pagó 95 millones de euros por él. Sin embargo, Kolo Muani no pudo después sostener ese buen rendimiento y todo eso que proyectaba. En el Paris Saint-Germain tuvo un promedio de gol muy bajo y su rendimiento no fue el esperado con Luis Enrique. Lo mandaron a la Juventus, donde mal no le fue, pero esta temporada está a préstamo en el Tottenham, donde la verdad que su nivel está dejando bastante que desear. En 15 partidos en Premier todavía no ha marcado goles ni tampoco asistencias. Hoy en día Francia, la realidad es que tiene una cantidad de delanteros enorme y de mucha calidad. Kylian Mbappé, Hugo Ekitike, Mateta del Crystal Palace, que en las últimas convocatorias ha tenido muchas posibilidades, o Thuram del Inter. Con el nivel actual de Kolo Muani, que igualmente, por ejemplo, estuvo en la Eurocopa 2024, o hasta junio de 2025 seguía siendo convocado por Deschamps, la realidad es que parece muy difícil que Kolo Muani pueda repetir convocatoria en el próximo Mundial. Y el último, al menos del episodio de hoy, porque podemos hacer 1500 episodios con la cantidad de jugadores que entrarían dentro de la temática, pero creo que el más representativo, al menos por ahora, es el caso de Ansu Fati. El delantero del Barcelona, obviamente en el momento de que se jugó el Mundial de Qatar, que tenía apenas 19 años y Luis Enrique lo llevó como la gran promesa y la gran joyita de esa selección. Jugó 2 partidos, o mejor dicho, tuvo minutos en 2 partidos porque fue siempre suplente, frente a Japón y frente a Marruecos. Lamentablemente para él, en los 2 partidos que jugó, España perdió y terminó quedando eliminada rápidamente en los octavos de final. Y a partir de ese momento, casi a la par de que España le fue mal y él tuvo esa posibilidad en el Mundial, empezó a bajar su nivel y sobre todas las cosas las lesiones lo empezaron a seguir. En el Barcelona perdió su lugar, estuvo mucho tiempo lesionado, cuando volvió ya no era lo mismo, lo mandaron a préstamo al Brighton, no le fue bien, volvió a Barcelona, apenas contó con minutos y hoy en día con 23 años está en el Mónaco donde la verdad tampoco está teniendo una gran temporada más allá de un inicio en el cual había marcado un par de goles. En España no lo tienen en cuenta desde octubre de 2023 y está claro que hoy en día con la gran selección que tiene España, hoy en día por ejemplo con Lamine Yamal, Ansu Fati no tiene ninguna posibilidad de volver a estar en la convocatoria. Como les decía antes, de este tipo de videos podemos hacer 1500. Pero bueno, agarré 7 casos que me parecían interesantes comentar y mostrárselos a ustedes. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin darle muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.